Gracias, senador. Compañeras senadoras, compañeros senadores, presento ante ustedes este voto particular en contra del dictamen que se ha presentado hace un rato por el presidente de la Comisión de Hacienda, que en Comisiones Unidas ciertamente se trabajó con la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Presentamos este voto particular en contra, insisto, respecto de la totalidad de un proyecto de ley de ingresos que, como se dijo en comisiones, es insuficiente. La iniciativa original enviada por el Congreso, al Congreso por el Ejecutivo, preveía, como seguramente algunos habrán leído, no creo que todos por las prisas que parecen hoy corren en el Senado, preveía ingresos para el próximo año por un monto de 5.236.375.600.000 pesos. Y eso se planteó así, se dice, con el propósito de asegurar mayores ingresos que se nos ha dicho serán destinados a la reconstrucción de los sismos sufridos el mes de septiembre en diversas regiones del país. Y con ese propósito, se nos dijo, se incrementó el monto original del presupuesto en 43.291.400.000 pesos para dar un monto nuevo total de 5.279.667 millones de pesos. Para lograr esto, se movieron, como lo acusamos y señalamos en comisiones, se movieron los valores de las dos variables macroeconómicas más importantes utilizadas para armar todo el paquete económico. Es decir, el tipo de cambio y el precio de crudo de exportación. Y es que en relación con el tipo de cambio, como algunos podrán recordar si es que los llegaron a leer, los criterios generales de política económica establecían en 18 pesos con 10 centavos el precio promedio del dólar en el 2018 y tipo de cambio promedio que fue modificado a 18 pesos con 40 centavos. En el caso del precio de la mezcla mexicana de exportación, los criterios generales de política económica originalmente establecían un precio de $46 por barril, cifra que ante el ajuste de la colegisladora se quedó en el precio de 48 pesos y medio de dólares por barril. Nosotros dijimos en comisiones y hoy lo hacemos ante el Pleno. Es muy cuestionable, senadoras y senadores, la viabilidad de las medidas de ajuste adoptadas a estas variables macroeconómicas. Hay varias razones, pero revisemos números. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos acaba de anunciar que la producción petrolera registró una caída de 10% en septiembre de 2017. La producción nacional del petróleo se ubicó entonces en 1.732.000 barriles diarios, mientras que en el mes anterior se produjeron 1.932.000 barriles diarios, lo que, insisto, representa esa disminución del 10%. Es así que en el marco macroeconómico, que forma parte del paquete económico remitido por el Poder Ejecutivo para su discusión, diagnostica una plataforma de producción petrolera de 1.983.000 barriles diarios de petróleo. Es decir, de entrada, nos estamos quedando cortos con 251.000 barriles diarios de petróleo. A la baja, menos pues, situación que forzosamente, y lo digo para que lo tomen en cuenta a la hora de tomar sus decisiones de voto, pues tendrá que pegar en las metas de recaudación.
Si los ajustes realizados, senadoras y senadores, en el precio del dólar y el precio del barril, así como de la producción diaria de petróleo, fuesen certeros, como lo plantean los documentos, de acuerdo a lo aprobado por la colegisladora, pues entonces tendríamos un ingreso diario por esta vía de $96,175,000. Sin embargo, y llamo la atención de todos ustedes, si la producción diaria de Pemex continúa igual y el precio de dólar se mantiene en el pronóstico original de 18 pesos con 10 centavos por dólar, que es, insisto, lo quiero subrayar, que es lo más viable que ocurra, salvo que los Estados Unidos abandone el TLC, lo cual es claro que puede ocurrir, el dólar se dispararía a un rango seguramente de entre 22 y 25 pesos. Y entonces tendremos ingresos diarios por la vía del petróleo de $79,672,000 diarios, lo que representaría un ingreso menor anual con un tipo de cambio de 18.10 pesos por dólar, de esos 109,027 millones de pesos. Con esta cantidad, compañeras y compañeros, no se alcanzan a cubrir los ingresos adicionales para la reconstrucción, como lo ha planteado la minuta que llegó hoy convertida ya en dictamen a este Senado respecto de la ley de ingresos. No alcanzarían a cubrir los ingresos adicionales para la reconstrucción y además harían falta 65,735 millones de pesos del presupuesto originalmente planteado. Y entonces aquí empiezan a surgir las preguntas. ¿Cómo solucionaría este déficit el gobierno federal? Y la respuesta ha estado en boca de quienes hemos estado debatiendo este tema. Pues de la misma forma en que se han solucionado los déficits que año con año han ocurrido durante el presente sexenio, el sexenio con el mayor endeudamiento registrado en los últimos tiempos. Porque hay que decirlo con esa claridad. El crecimiento de la deuda con Enrique Peña Nieto es el más grande de los últimos tiempos y prácticamente, aunque pareciera que pocos se sorprenden de ello, prácticamente duplicó la deuda, rozando ya los 10 billones de pesos. 10 billones de pesos de deuda. Esto en específico para el ejercicio 2018 solicitó originalmente, también hay que recordarlo, un endeudamiento por 405,152 millones de pesos, mismo que la colegisladora modificó, llegando a una propuesta de 505,224,700,000 pesos, es decir, poco más de 100,000 millones de pesos. Si estas metas de tipo de cambio, compañeras senadoras, compañeros senadores, si estas metas también de producción diaria de petróleo no se alcanzan, lo que pareciera volverá a suceder, estaremos viendo a finales del próximo año, del 2018, que el endeudamiento entonces habrá crecido en esos 109,027 millones de pesos anteriormente mencionados, para hacer un total de 614,251 millones de pesos más de deuda. Y entonces, lo quiero subrayar e insistir, habremos repetido la misma película de cada año: contratación de deuda por arriba de lo autorizado para cubrir altísimos déficits, mientras se pregona la ficción de operar con déficit cero en este país. Senadoras y senadores, la mecánica de trabajo de los paquetes económicos y de sus respectivas leyes de ingresos requiere, y tenemos que reconocerlo, modificaciones urgentes que permitan una mayor precisión respecto de lo que realmente se recauda, y de esta manera el Poder Legislativo pueda tomar medidas más precisas de ajuste. Por ejemplo, del ingreso esperado por el impuesto sobre la renta, que es de
1.566.186.800.000 pesos serán descontados, de acuerdo con el presupuesto de gasto fiscal, por lo menos 120.771 millones en impuesto sobre la renta de empresas y otros 217.917 en impuesto sobre la renta de personas físicas. Y en los hechos reales se estará recaudando un estimado de 1.227.448 millones de pesos. Pero eso no es todo. Por el impuesto especial a la producción y a los servicios, los llamados IEPS a los combustibles, se estima, según este dictamen, recaudar 231.250.3 millones de pesos, pero sin embargo, el presupuesto de gasto fiscal considera descontar 10.570 millones de pesos de exenciones y de esta manera el ingreso real por el IEPS rondará entonces en los 220.680.3 millones de pesos. Y entonces, vuelvo a llamar la atención de ustedes, lo cuestionable es que no se tiene la certeza de quiénes están siendo los verdaderos beneficiarios, los beneficiarios reales del presupuesto del gasto fiscal. En ese contexto, el paquete económico 2018 lo que viene a hacer es a desnudar el fracaso del gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues la totalidad de las metas planteadas en materia económica en el propio Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, a estas alturas hay que declararlas ya como incumplidas. Y esto lo que exhibe es la total incompetencia del presidente, de su gabinete económico, y demuestra que no están dispuestos a cambiar el rumbo de la política económica, hecho que lo que viene a hacer en la realidad es garantizar el hundimiento de la economía nacional, la agudización de la pobreza y de los propios conflictos sociales. Para decirlo con claridad, Enrique Peña Nieto concretó todas las reformas relevantes con el apoyo de muchos de ustedes, argumentando que mejorarían la economía del país. Pero el resultado es distinto. Tenemos un crecimiento promedio anual de 2.1% del PIB, resultado a todas luces mediocre, no se puede calificar de otra forma. Es más, ni siquiera podemos afirmar pudo lograr el 3% mínimo de crecimiento que, según sus propias palabras, se debió haber alcanzado aún sin las reformas. Reitero, el gobierno de Enrique Peña Nieto es uno de los más grandes ejemplos de desequilibrio de la hacienda pública y lo que menos existe es una política de balance fiscal cero y prácticamente, lo subrayo para que todos lo memoricemos, ha duplicado la deuda llegando a los 10 billones de pesos, lo que representa ya el 50% del Producto Interno Bruto. Es decir, por donde se le mire, un gobierno que es un rotundo fracaso en política económica y un país que paga las consecuencias es lo que nos ha dejado la administración de estos 5 años de Peña Nieto y su administración. Por lo tanto, nuestra reiterada reclamación, propuesta es que es urgente la necesidad de abandonar este modelo neoliberal, porque desde que se sentaron las bases de dicho modelo en 1994, desde entonces a la fecha, el país promedia un crecimiento anual raquítico de 2.6% del Producto Interno Bruto. Insisto, crecimiento a todas luces insuficiente y muy lejano a las necesidades del país, que nos demanda crecimiento sostenido de al menos 6.5% anual del PIB. Y como resultado de esta política, pues el resultado es claro: México no ha podido avanzar en la eliminación de la pobreza. Senador presidente, compañeras y compañeros, este modelo neoliberal debe ser sustituido por una nueva política
basada en un nuevo modelo de desarrollo sustentado, entre otras cosas, en el relanzamiento agropecuario industrial impulsado por un Estado que sí quiera que este país salga adelante y en función de la construcción de un mercado interno fuerte. Por lo tanto, insistimos, es imperativo también parar el endeudamiento del país, disminuir el servicio de la deuda, reducir significativamente el gasto del gobierno federal sin sacrificar el gasto social y trabajar con ese famoso déficit cero. Recordemos, al inicio de la presente administración federal, la deuda ascendía a 5.3 billones de pesos, lo que entonces representaba el 31.8% del PIB. Y al cierre del segundo trimestre de este 2017, la deuda supera ya los 9.1 billones de pesos, alcanzando en este momento el 44.5% del PIB. La administración presente lo que ha provocado es un crecimiento de la deuda del orden del 71%, y ese endeudamiento anual del país con el que el actual gobierno ha venido, insisto, creciendo a un ritmo de 1 billón de pesos por año, jamás en la historia reciente de México se había endeudado el país de esta forma. Insistimos, le urge a México sanear las finanzas públicas y dentro de este esquema de revisión que forzosamente tendrá que hacerse, nosotros hemos planteado en comisiones y lo hacemos en el Pleno, deberán considerarse rescates como el FOBAPROA y el IPAB y otros rescates carreteros que desde hace 20 años todavía seguimos pagando, y que de seguir en ese esquema actual, pues lo que sucederá es que seguiremos pagando hasta la eternidad, y nuestra propuesta es eliminar ya esa sangría a nuestras finanzas públicas. Solo recordemos que el rescate autorizado al FOBAPROA y IPAB hace 20 años era del orden de los 562.642 millones de pesos. Y sin embargo, hoy el saldo a mitad del 2017 ha aumentado y se deben ya 866.000 millones de pesos. Esa cantidad es una falta de respeto al pueblo de México, porque además tiene la agravante que durante estos mismos 19 años, a esos que se han estado rescatando a los bancos, ellos han obtenido ganancias por arriba de 1.144.000 millones de pesos, es decir, 2 veces el monto del rescate bancario original del IPAB. Este rescate autoritario, insisto, también se viene haciendo desde hace años al fideicomiso de apoyo y rescate de autopistas y concesiones, que fue originalmente de 57.000 millones de pesos, pero al cierre del 2017 el adeudo suma ya los 226.000 millones de pesos. Es decir, durante todos estos años se han pagado puntualmente los intereses de estos rescates. Es decir, se nos ha hecho costumbre justificar los aumentos a impuestos amagando con reducir el gasto social, y sin embargo jamás se han puesto en la picota el por qué seguimos pagando estos rescates, estos endeudamientos, y por eso el reto para el próximo sexenio es desconocer el pago de estos endeudamientos, partiendo de un principio de que el país ya ha cubierto el monto de los mismos con productos financieros mucho más que generosos. En otras palabras, y para que se escuche con claridad, proponemos no pagar ni un peso más para estos mal llamados rescates. Es decir, primero el interés de México en su desarrollo económico y social, y por supuesto se debe hacer una investigación profunda de los beneficiarios reales de estos pagos a lo largo de estos años. No podemos, senadoras y senadores, seguirle haciendo el juego a unos cuantos que se siguen enriqueciendo bajo un mecanismo que constituye un atraco financiero y moral al pueblo de México. Senador presidente, y concluyo, sistemáticamente
Se señala en los paquetes económicos que se seguirá una política de déficit y no endeudamientos, compromisos que ya se hizo norma, porque ahora la norma es violar, porque al final de los ejercicios fiscales encontramos siempre que la situación de las finanzas ha empeorado. Y por eso nuestra propuesta, senador presidente, todavía tenemos tiempo legal para discutir esto, es regresar a comisiones y analizar con responsabilidad y no en fast track, no sobre las rodillas, y lo digo con respeto porque estoy seguro que los senadores, como el senador Daniel, no ha leído ni siquiera los criterios, menos el dictamen que hoy se va a votar. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senador Benjamín Robles.